Bien, estamos acá reunidos en este hermoso espacio de reflexión para pensar un poco el tema de la ciudadanía que venimos trabajando de diferentes autores y queremos dar una especie de cierre, no porque sea un texto conclusivo, sino que vamos a dar un corte a esta reflexión con el texto que vamos a ver de Deborimov, entre otros. Nosotros venimos trabajando con una definición hegemónica, un modelo hegemónico de ser ciudadano. Ese modelo hegemónico está caracterizado por algunas cuestiones que generalmente en la sociedad comprendemos como las que caracterizan a una persona que es considerada ciudadano o ciudadana. ¿Cuáles son esas características? Bueno, la independencia y la autonomía económica, el cumplimiento de ciertos derechos, o sea, que se cumplen ciertos derechos, que uno pueda ejercer ciertos derechos, el cumplimiento por parte de este ciudadano de ciertos deberes, como pagar impuestos, ir a votar, y también la participación en el escenario público, por ejemplo, en política concretamente, eh, son elementos, estos cuatro elementos que caracterizan una especie de modelo hegemónico. Ese modelo hegemónico de ciudadanía tiene sus dificultades porque es de alguna manera más excluyente que inclusivo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que personas que no tienen esa independencia económica, esa autonomía económica, nos enfrentamos a, bueno, ¿qué tipo de ciudadano es? O cuando uno no cumple con ciertos deberes, uno puede cumplirlos por determinadas cuestiones y tal vez no por voluntad, bueno, ¿qué pasa con su estatus de ciudadanía? Lo mismo con el hecho de una nación, como en el caso de Argentina, por ejemplo, y tantas otras, donde los derechos no están distribuidos equitativamente, ¿qué pasa con estos ciudadanos que no acceden a todo, o no todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos o del mismo modo, o no los pueden ejercer plenamente? Y finalmente, bueno, no siempre hay una participación activa en las diferentes esferas del espacio público, sobre todo en una sociedad actual en la que pareciera que prima lo individual, ¿no? Y hay cierta sospecha sobre también el mundo de la política, bueno, el mundo de, vinculado a la esfera más burocrática, ¿no? De lo público, de los cargos públicos y demás cuestiones. Entonces, esa definición de ciudadanía, que es la que rige, la que nosotros generalmente entendemos y nos van enseñando, presenta diversas dificultades. Bueno, esto nosotros ya lo veníamos desarrollando. Después trabajamos algunas otras ideas más con un texto de Avellaneda, donde fuertemente quisimos hacer hincapié en que la ciudadanía igualmente tiene, más allá de este modelo hegemónico, donde se tiene que poner el ojo es en la posibilidad del consenso y el acuerdo entre lo que acontece en la ciudadanía y la esfera del mundo político, o sea, que realmente esa esfera del mundo político, del poder político, responda a las necesidades y reclamos y procesos que vaya llevando adelante la sociedad civil. Y en ese sentido, una forma de ejercer plenamente la ciudadanía tiene que ver con eso, un ejercicio, una praxis, un ponerse en acción como ciudadano, y en ese sentido la escuela se presenta, dice Avellaneda, como un espacio de práctica, ¿no? Primero de los valores democráticos, de la discusión democrática, de la vida democrática y también del ejercicio de la ciudadanía. Acá podemos pensar en centros de estudiantes, consejos de estudiantes, etcétera, 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 como un modelo a decir, bueno, la vida democrática también se aprende en el espacio escolar. Bueno, en ese recorrido nosotros seguimos pensando en esta definición de ciudadanía y ahora un poco más vinculada al mundo juvenil con el texto que hacíamos mención al principio, que es el texto de Borimov. En ese texto nosotros lo que vamos a ver ahora es básicamente, de vuelta, una especie de crítica o de llamado de atención al modelo liberal, le llama ella, que es el modelo hegemónico al que hacemos referencia nosotros de ciudadanía, y luego va a poner unas categorías de análisis que serían necesarias para repensar cómo la juventud o los jóvenes van estableciendo vínculos con su ser ciudadano o qué tenemos que tener presentes para poder evaluar qué tan ciudadanos nos podemos sentir. Así que bueno, vamos a acercarnos directamente al texto
de Dimov y otros, sería la cita, ¿no? Ahí vamos a leer juntos algunas cuestiones. Aquí están las autoras, Débora Dimov, Yael Gutiérrez y Silvina Brusino. Bien, el texto es Jóvenes y Ciudadanía. Bueno, y nosotros lo primero que tenemos en el texto, en lo que sería la segunda página, tenemos fuertemente la hipótesis de trabajo. Vamos a marcar esa hipótesis de trabajo. Bien. Vamos, ya estamos haciendo lío. Bueno, fijémonos que esta va a ser la hipótesis de trabajo de las autoras. Bueno, hermoso. La hipótesis de trabajo que van a poseer las autoras. Nuestra principal preocupación reside en defender la vinculación de los jóvenes con la arena de lo político y la participación política que asumen desde el rol ciudadano en el marco de un contexto sociopolítico caracterizado por la naturalización del modelo de democracia liberal representativa, el debilitamiento del Estado y el retiro de sus funciones, sumado a otros hechos político-económicos relevantes tales como la consolidación del modelo neoliberal, la globalización, mercantilización, lo cual nos exige repensar la configuración de la ciudadanía en el escenario contemporáneo. O sea, una hipótesis de trabajo muy amplia. Piensen que nosotros vamos a leer solamente, vamos a prestar atención a la introducción, hasta la página 6. Lo que nosotros tenemos que entender es que, bueno, a ver, en este mundo en el que estamos insertos, cómo los jóvenes establecen su vínculo con la ciudadanía. Y el vínculo con la ciudadanía implica un vínculo con lo político y la participación política, de alguna manera, como van a plantear las autoras. Entonces eso también nos hace repensar qué tipo de ciudadanía se alienta entre los jóvenes o los jóvenes llevan a cabo. Lo primero que hace el texto es, vamos a ver que, y ahí está lo que decíamos de la definición hegemónica sobre la cuestión de que la ciudadanía como cumplimiento de derechos, ejercicio de derechos, es algo excluyente. Bueno, lo primero que dicen ellas es, bueno, fijémonos que en el cumplimiento de ciertos derechos sociales, donde de alguna forma está la base de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, bueno, existe un debilitamiento en la posibilidad del cumplimiento de estos, ¿no? O sea, entonces, digamos, los derechos sociales son los vinculados al mundo del trabajo, la educación, la seguridad social. En nuestras sociedades neoliberales, estos derechos generalmente, en las democracias, generalmente son los estados que garantizan estos derechos, pero las democracias han ido teniendo un viraje hacia el mundo neoliberal. Y en este sentido el Estado se va para el mundo neoliberal, el Estado tiene que como ir desapareciendo, ¿no? No se tiene que hacer cargo de estos derechos, sino que tiene que garantizarlos solamente. Y garantizarlos es generar un marco legal, pareciera. Después cada uno ve si puede acceder o no al ámbito de la salud, del trabajo, la educación y la seguridad social. Entonces se han debilitado en los países democráticos de corte neoliberal, en el caso de Argentina es uno de ellos. Entonces, nosotros vemos que el sistema de salud público en muchas cosas se presenta deficitario porque no hay una gran inversión, o porque está saturado, ¿no? Hay un montón de gente que lo reclama, o porque los profesionales deciden retirarse hacia el ámbito de lo privado, y en el ámbito de privado acceden a aquellas personas que tienen una obra social. Otro tema más, depende de qué obra social uno posea, y para acceder a una obra social uno tiene que tener un trabajo en blanco. Entonces ahí aparece, en una nación donde el trabajo está precarizado, hay una gran cantidad de trabajo en negro, es muy difícil acceder a una obra social, y entonces se van debilitando el cumplimiento y el ejercicio de estos derechos sociales. Lo que habla luego de los derechos civiles y políticos siguen estando formalmente reconocidos. ¿Qué quiere decir? Que si que legalmente están reconocidos, sin embargo se ven también de vuelta deteriorados debido a los derechos sociales que no están presentes.
Entonces, luego ahí van haciendo como un panorama, un contexto de las dificultades que tiene esa definición de ciudadanía pensada como cumplimiento y ejercicio de derechos. Eh, Habla de una ciudadanía asistida e emancipada, o sea, diciendo que la asistida está más vinculada a esto del individuo, ¿no? Que cada individuo pueda cumplir o poder acceder a ciertas cuestiones, y la ciudadanía emancipada, de alguna manera, es la que busca llevar a cabo eh, el cumplimiento y el ejercicio de los derechos sociales. No es tan importante en este momento de la reflexión tener presente esta cuestión. Pero sí donde tenemos que pensar que aparece un problema muy importante es que por un lado tenemos esta cuestión de exclusión en el concepto de ciudadanía, aquellas personas que no pueden acceder a los derechos sociales con claridad, pero también existe, y también esto lo decía el texto, o lo planteaba el texto de Benedicto, existe un sector social o cada vez mayor donde las necesidades básicas están cubiertas y se cuenta con un montón de elementos para poder participar activamente de la esfera pública y sin embargo no acontece eh, esa participación. Entonces, aquí aparece un nuevo fenómeno, va a decir las autoras, donde eh, ya no son los sectores más pobres, van a decir, que se retiran del ámbito de lo público y se esconden en el ámbito de lo privado para luchar por su sobrevivencia, o sea, sino que también existe un abandono voluntario y un desinterés respecto de la esfera pública y de la participación en la esfera pública. Y esto es muy importante entenderlo porque es el elemento, uno de los elementos que vamos a descubrir que va a gestar lo que vamos a ver ahora, las categorías de análisis de estas autoras. Este es un elemento muy interesante porque, por un lado, uno puede decir, bueno, estamos ante un ejercicio de ciudadanía restrictivo, como con ciertos estatus, en el que pueden participar aquellos que tienen ciertos accesos al cumplimiento de ciertos derechos, que pueden educarse bien, que pueden acceder a la salud, y hay un sector de la población que no participa de la ciudadanía, incluso de la participación en política y vida pública, porque no accede, porque está como para un sector, y sin embargo descubrimos que hoy en día aquellos sectores que podrían como acceder más fácilmente a un montón de estos derechos sociales y también tener una participación más activa en la vida pública, no lo hacen, ¿no? Hay como un abandono voluntario y un desinterés sobre la esfera de lo público. Entonces, en este sentido, eh, es donde dicen estas autoras que aparece fuertemente la figura de los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, este es un fenómeno, ellas asocian con mucha fuerza tal vez, que es un fenómeno que se empieza a dar fuertemente en los últimos años en torno a los estratos de la juventud. ¿Qué es la juventud? Ya veremos más adelante. Bueno, es una construcción sociohistórica. ¿Qué significa que es una construcción sociohistórica? Que lo que es joven hoy no lo era hace 50 años. Hoy podemos decir que una persona de 35 años capaz que es joven. Y hace 50 años una persona de 35 era un adulto. Entonces, la concepción de juventud también entra en juego, ¿no? En la actualidad, y vamos a indagar sobre eso más adelante, pero sí lo que queremos entender nosotros es que donde pareciera que aparece este fenómeno novedoso, que hay un desinterés voluntario y, y un abandono voluntario de la vida de la esfera pública, es en el mundo de la juventud, que serán los futuros adultos también. Entonces, lo que nos invita a analizar para trabajar sobre este fenómeno, las autoras, es prestar atención a ciertas dimensiones, ¿no? Que hay que tener presente y que, digamos, para analizar la participación y el concepto de ciudadanía. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Bueno, un tema que hay que trabajar o hay que tener presente, que sea muy fuerte hoy, es que hay cierto optimismo respecto al mundo privado y cierto pesimismo frente al mundo público. ¿Qué quiere decir? Hoy en nuestra sociedad, por diferentes razones, ya sea porque existe también un deterioro de las instituciones en un mundo líquido, que vamos también a explicarlo posteriormente,
lo institucional está muy venido a menos, está sospechado y demás. Bueno, entonces, ante un pesimismo frente al mundo de lo público, la esfera pública, las personas se sienten más seguras y apuestan más al mundo de lo privado, ¿no? O sea, a cuidar, a satisfacer cuestiones personales y, y luchar incluso por cuestiones personales, por un estado de bienestar personal, en detrimento o no teniendo la misma empatía con el mundo de lo público. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos que hay un abandono de la esfera de lo público, se da por esta razón también, ¿no? Por esta dimensión. Ahora, si nosotros queremos hablar de una ciudadanía que se ejerce, que pueda transformar la realidad social, necesitamos justamente de que haya cierto optimismo también ante la posibilidad de lo público, de lo colectivo, etcétera, etcétera. Otro elemento también para evaluar es el tema de responsabilidad social. Y aquí también aparece otra cuestión, ¿no? Tal vez digamos, el individuo se desliga de la responsabilidad social de cualquier fenómeno, lo vuelca en los sujetos políticos que han sido elegidos para ciertos roles, y entonces no asume, digamos, ninguna acción ético-política en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por ejemplo, uno puede tomar todo el no a la mina, sobre todo en diciembre del año 2021, como una demostración de responsabilidad social. ¿En qué sentido? En que la sociedad se dio cuenta que era necesario defender ciertas cuestiones vinculadas a la casa común, ¿no? A la ecología, sobre todo el uso del río Chubut. Entonces, bueno, la sociedad se sintió responsable frente a eso, ¿no? Sobre todo había diferentes acciones como para poder minar un poco esas acciones colectivas, ¿no? Represión, medios de comunicación y demás que atacaban cualquier movimiento en contra de lo que había sancionado el gobierno o que habían votado los legisladores, y la sociedad se hizo cargo. Pero bueno, pero ¿cuándo nos hacemos cargo, no? O sea, existe una concepción, una responsabilidad social donde ahora, por ejemplo, seguimos luchando por el cuidado de lo público, por el cuidado de la ecología, por el cuidado de lo común. Bueno, ahí es un tema ahí de pensarnos, ¿no? ¿Qué tan responsables de lo que pasa en las cuestiones comunes nos sentimos? La eficacia política interna tiene que ver con la creencia subjetiva, dice, de un individuo. Bueno, acá, ahora hablemos de un grupo de personas. ¿Qué creencia tenemos de que podemos transformar algo, ¿no? A ver, ¿tiene sentido que nos reunamos para hacer esto? Bueno, este es otro elemento, ¿no? O sea, para poder participar de la esfera pública, para poder ejercer la ciudadanía en plenitud, para podernos responsabilizar socialmente de un montón de procesos, tenemos que tener también la sensación de que lo colectivo puede generar transformación. Yo creo que en un ejemplo muy claro de una creencia válida y firme de la eficacia política interna es la que han tenido los grupos, por ejemplo, feministas, ¿no? O sea, el feminismo con diferentes matices y diferentes formas de manifestación y de organización, consideraba válida la posibilidad y tenían claridad en que podían transformar ciertas miradas y construcciones sociales, ¿no? Incluso leyes. Y esa eficacia política interna que vamos a poder transformar la realidad ha permitido que nuestra sociedad vaya tomando nuevas formas de comprensión. Hay que entender que cuando hablamos de eficacia política, hablamos de la política como la idea de cualquier acción que transforme el ámbito en el que estamos, el contexto en el que nos movemos. Otro elemento es el interés por el debate de asuntos públicos. A ver, acá también estamos al tanto de lo que pasa. Si nosotros queremos realmente transformar la realidad social, queremos participar, ¿cuánto sabemos de lo que se debate en torno a asuntos públicos y políticos? Y que no tiene que ser solamente con cuestiones políticas propiamente dichas, o sea, qué está pasando en el Congreso, o
qué pasa en la interna del Frente de Todos o en la interna de Juntos por el Cambio, sino también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? O sea, cómo algunas acciones de acciones políticas municipales, locales, empresariales pueden estar afectando o no el ámbito en el que yo vivo. Entonces, estoy al tanto de esas discusiones. Por eso todos estos elementos se convierten en lo que, de alguna manera, en un indicador sobre qué tipo de participación política poseen los jóvenes, ¿no? Entonces, digamos, uno podría medir la participación política de los jóvenes a partir de estas dimensiones, ¿no? Pero por otro lado, también uno entiende que estos elementos son los que pueden ayudar a que los jóvenes tengan un mayor compromiso con la participación política y la realidad social como ciudadanos, para poder revertir sobre todo este elemento que nombraban las autoras al principio, que es el corrimiento voluntario de la juventud respecto de asuntos públicos. Y que si estas personas que voluntariamente se corren de ese espacio de participación política pueden retomar ese lugar, ¿no? Si nosotros como ciudadanos podemos retomar un lugar de participación política, seguramente podremos transformar la realidad de participación política de aquellos que no se han corrido del ámbito público por cuestiones voluntarias, sino justamente por falta de satisfacción y de ejercicio de ciertos derechos sociales, no pueden realmente sentirse partes de la ciudadanía. Entonces, nosotros con este texto de estas autoras encabezadas por Deborah Imhoff, nosotros lo que estamos tratando de hacer hincapié es en entender la ciudadanía ya no como una categoría estanca donde uno de alguna manera va a ser ciudadano porque se cumplen ciertos requisitos y llena ciertas tildes, ¿no? Ciertos casilleros. ¿Tengo ciertos derechos? Sí. ¿Tengo libertad económica? Sí. Sino que también la ciudadanía es fuertemente hija, iba a decir yo, de la participación política, de alguna manera. Que ya lo veíamos en el texto de Avellaneda con esta idea de que se ejerce, la ciudadanía se ejerce. Entonces, bueno, es muy importante entender entonces que esas categorías son las que nos permiten ver qué ejercicio de ciudadanía hacemos y qué tan lejos o cerca estamos, como los jóvenes o los ciudadanos, de tener una verdadera participación política transformadora del contexto en el que estamos insertos. Bueno, la idea entonces es que podamos pensar juntos qué tipo de ciudadano queremos ser y qué tan convencidos de que el ser ciudadano se ejerce y se practica. Quiero que pensemos la pregunta.